Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Ruby de Open Bootcamp. En este bloque de clases estamos desglosando las diferentes estructuras selectivas que tenemos en el lenguaje de programación de Ruby para poder romper el flujo de una estructuración imperativa y de esta forma aplicar un bloque de código u otro en función de ciertas condiciones. Hemos visto el if, el elsif, el else, hemos visto el unless y es hora de introducir el case, los casos. En esta estructura, la estructura de casos, es especialmente relevante, puesto que cuando tenemos una gran cantidad de condiciones con donde vamos a aplicar diferentes acciones, es normal que en dicha estructuración acabemos por construir unos if, else if un poco espaguetificados, es decir, donde estemos introduciendo una gran cantidad de if, else if, else if, else if, y así de una forma muy extensa hasta llegar al final. Para estas ocasiones suele ser interesante aplicar estructuras de casos que nos van a mantener un código más limpio. Veamos cómo funcionan. Vamos a acudir a nuestro editor de código y ejecutamos un nuevo archivo de Ruby, en este caso voy a llamarlo case.rb. Y vamos a realizar una estructura, en primer lugar, para el ejemplo que venimos arrastrando a lo largo de las estructuras selectivas, el ejemplo de la edad. Tengamos un age y marquemos un valor, por ejemplo, de 12. Y ahora vamos a hacer una respuesta en concreto en función del valor que se utilice. Si queréis, podemos utilizar gets para obtener el valor a través del teclado. ¿Cómo funciona case? Muy sencillo. Vamos a hacer un caso sobre el valor que podría tener una variable. En este caso sería age. Pues vamos a establecer los diferentes casos. Entonces, ¿cómo funciona esta estructura dentro de Ruby? Muy sencillo. Lo que vamos a estar diciendo es when, cuando. En este caso, ¿cuál es la variable que estamos evaluando? Age. Pues cuando age sea, por ejemplo, 0, pues podemos decir, vamos a marcar por ejemplo un puts, la edad es 0, para que nos sirva como ejemplo. Ahora luego veremos que podemos hacer más acciones. No solo podemos incluir una sentencia, aquí estaríamos escribiendo todas las sentencias que se ejecutarían si age vale 0. En este caso simplemente decimos que la edad es 0. Ahora podríamos tener otro caso que sea cuando la edad es 18, por ejemplo. Pues podríamos decir, la edad es 18. Simplemente para ejemplificar la estructura. Y así iríamos ejecutando todos los posibles casos que podríamos tener. Una vez hemos enumerado todos los casos que vamos a tener, finalizamos siempre con un else, que es un caso por defecto que vamos a estar aplicando cuando ninguno de los otros casos se cumpla. En este caso, pues sería puts, la edad no es ni 0, ni 18, ni 30, por ejemplo. Como siempre, esta estructura la finalizamos con end, al igual que ocurre con el if. Vamos a ejecutar este código para que podamos verlo y ahora lo ampliamos. Si lo ejecutamos, vamos a nuestro terminal, puesto que tenemos un get, por lo tanto, vamos a tener que ejecutarlo a través del terminal y vamos a ejecutar nuestro Ruby 09 case.rb. Esperamos a que se ejecute el código y comenzamos a desglosarlo. Muy bien, ya se ha ejecutado y estamos esperando introducir la edad. No ha escrito nada porque no hemos puesto aquí ningún put. Si queréis tener ese mensaje, vamos a interrumpirlo con control C, podríamos indicarlo. Por ejemplo. Muy bien, vamos a volver a ejecutarlo. Ya nos pregunta edad. Venga, pues vamos a decirle que la edad, en este caso es el caso 0. Muy bien, fijaos, muy importante, nos dice, la edad no es ni 0, ni 18, ni 30. Sin embargo, nosotros hemos introducido 0. ¿Por qué ocurre esto? Lo hemos visto en clases anteriores. Por una de las características principales de Ruby, que es el tipado dinámico. Los gets, por defecto, van a estar siendo recepcionados como enteros.
como strings, y nosotros lo necesitamos como un entero. Por tanto, vamos a hacer esa conversión. Nosotros aquí vamos a estar evaluando age, pero vamos a estar haciendo una evaluación de age como un entero. Recordad que esto es muy importante, sobre todo si venís de otros lenguajes de programación donde el tipado de datos es fuerte. En ese caso, no tenéis este tipo de problemas, puesto que las variables no tienen ese dinamismo a la hora de aplicar tipos. En este caso, en el caso de Ruby, siempre tenemos que estar pendientes de este tipo de situaciones. Vamos a volver a ejecutarlo, ahora con el TUI. Ejecutamos el código y nos dice la edad es 0. ¿Por qué? Porque ha entrado en el caso cuando la edad es 0. Muy bien. Ejecutemos ahora otra vez nuestro código y en esta ocasión digamos que es 18. Perfecto, entra en el caso en concreto. Y ahora hagamos un último ejemplo en el cual introduzcamos un valor que no está contemplado. Por ejemplo, 54. Pues en ese caso pasa por el else, el caso que no es ninguno de los casos que tenemos explicitados. Por último, podemos observar que cuando estamos haciendo una estructura de casos, pues nos podemos encontrar con situaciones en las cuales no sea operativo, como por ejemplo este ejemplo en concreto, donde si yo quiero tener en cuenta, por ejemplo, un rango de edad de 0 a 100, tendría que escribir 100 casos. Esto evidentemente no es operativo. Vamos a necesitar aplicar rangos a cada uno de nuestros casos. Y esto podemos hacerlo con el doble punto. Por ejemplo, podríamos indicar que cuando la edad es de 0 a 17, pues aplicamos nuestro es menor de edad. Cuando el rango va desde 18 hasta 64, pues podemos decir, estás en edad de trabajar, por ejemplo. Y cuando la edad va a un rango de 65 hasta 100, por ejemplo, estás jubilado. En última instancia y por defecto, pues podríamos indicar un otro mensaje que podría ser, por ejemplo, el valor introducido no es válido, por ejemplo. Muy bien. De esta forma introducimos las enumeraciones dentro de los conocidos como rangos dentro de nuestras acciones. Usando los rangos podemos hacer casos que comprendan una gran cantidad de acciones distintas, de situaciones diferentes. En este caso, agrupamos los números del 0 a 100 en 3 grupos para hacer el tratamiento. Si volvemos a ejecutar el contenido, ahora digo que es 26, pues estás en edad de trabajar. Muy bien, hemos visto ahora otra estructura selectiva que también nos permite ejecutar las acciones en función de una condición. Fijaos que siempre evaluamos una condición. En este caso, pues que edad esté entre 0 y 17, que edad esté entre 18 y 64 o que edad esté entre 65 y 100. Hemos visto este caso, continuamos en el siguiente vídeo aplicando la última de las estructuras selectivas, que en este caso va a ser la de los operadores ternarios.